El siguiente contenido ha sido generado con inteligencia artificial bajo la mínima supervisión de un ser humano. Los datos presentados pueden contener errores o imprecisiones. Las opiniones expresadas en este contenido no necesariamente reflejan la visión, postura o valores de DigiAll. Le recomendamos verificar la información crítica con fuentes adicionales antes de tomar decisiones basadas en este contenido. Bienvenidos a DigiAll Tech News. Hoy es viernes 19 de junio de 2026. Yo soy Dani Vega y este es el espacio donde la tecnología se entiende y se disfruta. Amazon investiga a 3 ingenieros que apoyaron ante el Consejo de Seattle una pausa de 1 año para nuevos centros de datos de IA a gran escala. Baseten estaría cerca de levantar $1.500 millones con una valuación de $13.000 millones, apenas meses después de su ronda anterior. Meta habría firmado nuevos acuerdos con Crusoe para asegurar alrededor de 1.6 gigavatios de capacidad de cómputo para IA. Jan LeCun calificó a XAI como un fracaso y advirtió que los laboratorios de IA enfrentan riesgo de una gran explosión de burbuja. En Boston Children's Hospital, un modelo de OpenAI ayudó a encontrar 18 diagnósticos en niños con enfermedades raras que seguían sin respuesta. Empecemos con Amazon, porque esta historia pone la infraestructura de IA en un lugar muy concreto: la ciudad, el trabajo y el derecho a opinar. 3 ingenieros vinculados al grupo Amazon Employees for Climate Justice testificaron en audiencias del Consejo de Seattle a favor de una moratoria de 1 año para la construcción de grandes centros de datos de IA. El Consejo aprobó esa pausa por unanimidad el 9 de junio de 2026. Después, los trabajadores fueron llamados a reuniones separadas por Zoom con recursos humanos y se abrió una investigación sobre su testimonio. Una queja formal ante la Oficina de Derechos Civiles de Seattle acusa a Amazon de vulnerar una ordenanza local que protege a empleados por ideología política y de vigilar activismo interno. Amazon responde que respeta el derecho de sus empleados a expresarse, pero que investiga si hablaron como ciudadanos privados o en su capacidad de empleados de la compañía. ¿Por qué importa? Porque el despliegue de IA no vive solamente en los modelos. Vive en energía, agua, terrenos, comunidades y reglas laborales. Amazon planea hasta $200.000 millones en gasto de capital este año, en gran parte para infraestructura de IA, mientras acumula 30.000 despidos corporativos desde octubre bajo Andy Jassy. Y cuando 7 de cada 10 estadounidenses dicen oponerse a nuevos centros de datos de IA cerca de su zona por impactos ambientales y de calidad de vida. La pregunta práctica es quién puede participar en esa conversación sin miedo. Como ingeniera, para mí el punto no es frenar la tecnología por defecto, es construirla con gobernanza clara, porque quienes conocen los sistemas desde adentro también ven sus costos reales. Ahora hablemos de Baseten y de la fiebre por la inferencia. La compañía, fundada en 2019, estaría cerca de cerrar una ronda de $1.500 millones con una valuación post-money de $13.000 millones. Lo llamativo es la velocidad. En enero de 2026 anunció una serie E de 300 millones a 5.000 millones de valuación, después de una serie D de 150 millones levantada 9 meses antes. Si se concreta, el salto sería de 160% en menos de 6 meses. Baseten trabaja en inferencia, que es la parte donde un modelo ya entrenado responde solicitudes reales de usuarios o empresas. Y su promesa es enrutar esas solicitudes entre modelos para lograr velocidad y control de costos, incluyendo alternativas open source frente a sistemas propietarios, como los de OpenAI y Anthropic.
En la práctica, esto es la plomería que decide si una aplicación de IA sale rentable cuando pasa del demo bonito al uso masivo. También hay una señal de mercado. La ronda estaría estructurada con precios divididos, con inversionistas entrando al valor de 13.000 millones y otros a 11.000 millones, junto a firmas como Spark Capital, Sands Capital, Altimeter Capital y Wellington Management. Esa arquitectura puede acomodar apetitos distintos, pero también muestra cuánto importan los titulares de evaluación en esta etapa. La pregunta de fondo es sana. ¿Estamos viendo tracción real por eficiencia de inferencia? ¿O una carrera por comprar exposición al cuello de botella más caliente de la IA? Sin métricas públicas de ingresos o clientes, conviene separar la relevancia técnica del entusiasmo financiero. Esto conecta directo con Meta. La compañía habría cerrado nuevos acuerdos con Crusoe, un desarrollador de centros de datos, para obtener capacidad en 2 instalaciones, una en Childress, Texas, y otra en Warrenton, Missouri. En conjunto, hablaríamos de aproximadamente 1.6 gigavatios. Para dimensionarlo, 1 gigavatio se describe como suficiente para alimentar alrededor de 750,000 hogares en Estados Unidos. Meta y Crusoe no comentaron, y todavía faltan piezas importantes como términos financieros y calendario de entrada en operación, así que lo más sólido aquí es la escala de la ambición. Meta ya comprometió $600,000 millones en inversión de infraestructura y empleos en Estados Unidos durante los próximos 3 años para sostener su expansión de centros de datos y el empuje de Mark Zuckerberg hacia tecnologías de agentes de IA. Lo interesante es que, para los gigantes tecnológicos, el cuello de botella ya no es solo conseguir mejores modelos o más chips, también es energía disponible, permisos, terrenos y proveedores especializados capaces de entregar capacidad a tiempo. En la práctica, cada vez que hablamos de agentes de IA más capaces, también estamos hablando de una red física enorme que debe existir antes de que el software responda. Mi lectura es que estos acuerdos pueden aliviar necesidades puntuales de Meta, pero también enseñan el tamaño del problema. La carrera por la IA se está midiendo en gigavatios, no solo en parámetros. La cuarta historia cambia el foco hacia la economía y el talento detrás de los laboratorios de IA. Yann LeCun, ex jefe científico de IA en Meta y ahora al frente de AMI Labs, dijo públicamente que xAI, la compañía asociada a Elon Musk, es un fracaso y que no podrá competir en la frontera con OpenAI y Anthropic. Su crítica se apoya en 2 puntos: la salida durante el último año de miembros fundadores como Igor Babushkin y Tony Wu, y la dificultad de atraer talento de primer nivel después de cómo se manejó el equipo anterior. También señaló que la enorme infraestructura de xAI, incluyendo los centros de datos Colossus 1 y 2 en Memphis, se está alquilando a empresas como Google y Anthropic para recuperar costos. El contexto financiero pesa. En los 3 meses terminados el 31 de marzo, el segmento de IA de SpaceX, que incluye xAI, reportó una pérdida operativa de $2.500 millones, y xAI fue fusionada con SpaceX en febrero en una operación que valoró la entidad combinada en $1.25 billones. LeCun también tiene su propia apuesta. AMI Labs levantó $1.000 millones en marzo, con una valuación pre-money de $3.500 millones, para trabajar en World Models, sistemas orientados a entender causa y efecto en el mundo real. Aquí hay rivalidad personal y técnica, así que no tomaría una frase fuerte como veredicto final. Pero sí deja una tensión muy real. Escalar modelos cuesta muchísimo. La inferencia sigue siendo cara frente a lo que muchos usuarios pagan, y los laboratorios tendrán que subir precios o bajar costos si quieren evitar una corrección dura. La infraestructura impresiona, los márgenes y los equipos también deciden quién sobrevive. Y cerramos los desarrollos con una historia donde la IA
sí muestra un valor humano muy concreto pero sin magia. Investigadores del Manton Center for Orphan Disease Research en Boston Children's Hospital trabajaron con OpenAI y usaron el modelo O3 Deep Research para analizar genomas de 376 pacientes pediátricos sin diagnóstico. El sistema recibió notas clínicas, descripciones de síntomas y listas filtradas de genes, y ayudó a identificar 18 diagnósticos nuevos, 10 diagnósticos del neurodesarrollo, 4 neuromusculares, 2 casos de muerte súbita y 2 de psicosis de primera infancia. En casos ya revisados exhaustivamente por humanos, ese rendimiento de alrededor de 5% puede sonar pequeño, pero en enfermedades raras cada respuesta cambia años de incertidumbre. Un ejemplo es Kira Benton, hoy de 20 años, quien recibió un diagnóstico de miopatía miofibrilar, después de 15 años con síntomas como problemas de marcha, afectaciones cardíacas y traqueotomía. Los investigadores la contactaron el verano pasado, en 2025. El estudio fue publicado ayer, 18 de junio, en NEAM-AI y recibió financiamiento parcial de OpenAI. Para mí, lo poderoso es que el modelo puede revisar conexiones dispersas entre variantes, literatura médica y unos 20.000 genes codificantes de proteínas, algo que ningún equipo humano puede repetir caso por caso de forma exhaustiva todo el tiempo. También aparecieron 7 redescubrimientos, diagnósticos que existían localmente, pero no se habían compartido globalmente. Ahora, la clave es no confundir herramienta de cribado con doctor automático. Especialistas externos dijeron que el 5% es verdaderamente significativo, pero que toda salida de un gran modelo de lenguaje necesita revisión humana rigurosa. En medicina, la mejor versión de la IA no reemplaza el criterio clínico. Lo amplía cuando hay datos, supervisión y humildad. Hoy vimos una misma línea atravesando historias muy distintas. La IA necesita infraestructura, capital, talento, energía y reglas claras. Desde centros de datos y rondas millonarias hasta diagnósticos médicos, el reto es convertir capacidad técnica en valor real, medible y responsable. Seguiremos atentos. Gracias por informarse con Digi All Tech News. En cuanto surjan nuevos datos, volveremos al aire.